Pues buenas tardes y gracias por acompañarnos. También gracias al CAUM, porque yo aquí hablo en nombre de la APDH, de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, que ya tenemos un convenio verbal para celebrar pues coloquios en torno a puntos de derechos humanos. Hemos celebrado 7 u 8 coloquios ya, y en esta ocasión, como habréis visto, pues el título es contra la ley Mordaza, la valoración judicial del atestado policial. Bueno, decía el psicólogo Abraham Maslow, yo voy a hablar 3 o 4 minutillos y los presento, que si tu única herramienta es un martillo, tiendes a tratar cada problema como si fuera un clavo. Y traigo esto a colación para resaltar que si uno se mueve dentro de un marco psicológico, ideológico, securitario, tal y como entiende la seguridad gran parte de los sectores militares, policiales, etcétera, pues tendremos como resultado que fácilmente un ciudadano en una manifestación pueda con relativa facilidad ser acusado de alterar el orden público, de atentado a la autoridad, de resistencia a la autoridad y en los casos más graves de relacionarle con actividades terroristas. Esta mentalidad securitaria que puede llevar a grandes aberraciones como la que pudimos ver y oír, por ejemplo, en febrero de 2012, cuando, con motivo de unas manifestaciones en Valencia, no sé si recordaréis, eran estudiantes de secundaria, es decir, menores de edad, el comisario jefe superior de la policía en la Comunidad Valenciana, Antonio Moreno Piquer, cuando fue preguntado por qué medidas policiales iba a tomar, contestó: no es prudente revelar al enemigo cuáles son mis fuerzas. Claro, este comisario llevaba además a gala ser implacable con los manifestantes, ¿no? Pues esto es lo de, a cuento de esto, quería citar a Abraham Maslow. Ante responsables, o más bien irresponsables, que ostentan cargos políticos, policiales, judiciales, etcétera, con este tipo de mentalidad, piensan que las manifestaciones y las protestas de los ciudadanos no son un derecho, sino una alteración del orden público que hay que evitar a toda costa. Su ideal de protesta es una instancia con una póliza que terminará en un cajón o terminará en la papelera. Ante responsables así tenemos un déficit de jueces que defiendan al ciudadano, lo que se llama jueces garantistas, jueces que protegen los derechos políticos de los ciudadanos, el derecho a reunirse, el derecho a manifestarse, el derecho a protestar. Bueno, tendría que matizar algo esto porque todo ello es válido cuando se manifiesta a la izquierda. Lo cierto es que cuando se manifiesta a la derecha, en general, la policía hasta se hace selfies, como hemos visto con dirigentes de extrema derecha e incluso neonazis. Hay bastante mano ancha para esto. Bueno, hablaba de jueces garantistas y paso a presentar ya a la mesa, comenzando por el juez Ramiro García de Dios. Ha sido 30 años juez de instrucción, ha sido calificado como azote de la policía, precisamente por ser... Es un elogio, Ramiro. Yo creo que sí. Precisamente por ser garantista con el ciudadano y no conceder un crédito ilimitado a las declaraciones de la policía. Tener esta postura significa, para el sector ultraderechista de las Fuerzas Armadas, desproteger a la policía frente a los delincuentes, como hemos oído estos días con motivo de la manifestación de una rama de la policía el pasado sábado. También ha sido juez de control del Centro de Internamiento de Extranjeros, el CIE de Aluche. Reconoce el sesgo social que existe en la judicatura gracias al que los jueces tienen fama de conservadores. Como juez ha practicado lo que llama una sana y prudente desconfianza frente al aparato policial, dado que reconoce que la policía puede, en algunos casos, manipular pruebas para encausar a algún ciudadano. Como no quiero restar mucho tiempo a la intervención de los componentes de la mesa, voy terminando con esta presentación, no sin antes resaltar un dato que me parece de interés, y es que fue Premio Nacional de Derechos Humanos
un premio que otorga anualmente la Asociación Pro Derechos Humanos de España, y lo fue en 2016. Bien, hablaba hace unos segundos de la posibilidad, no sé cuánto de remota, de que la policía manipule pruebas. Y seguramente algo de esto sabe otra integrante de la mesa, que es Isabel Pérez Torrado, a mi derecha. Interviene en nombre del colectivo Madres contra la Represión, una asociación de madres de jóvenes combativos que sabe mucho de la represión del Estado a través de sus instrumentos coercitivos. No tengo datos personales de ella, me acaba de decir que me acabo de enterar que ha sido profesora de instituto, pero sí quiero mencionar especialmente a su compañero Manuel Vázquez Naveira, Manolo el Gallego, que fue socio del CAUN y fue presidente del periódico El Otro País, del que yo soy compinche, hasta su fallecimiento el pasado mes de febrero, y recibió un caluroso homenaje el pasado 9 de octubre en el barrio obrero de Vallecas. Y indica, que debe estar a punto de aparecer, indica Zuleta. Por último, pero no menos importante, es un reputado abogado penalista al que hemos llamado como integrante de la Asociación Libre de Abogados, una asociación referente de los derechos ciudadanos. Formó parte de la Comisión Legal 15M, del 15M, y es habitual en su colaboración con movimientos sociales y también con la defensa de sus activistas en cualquiera de los campos: feminismo, ecologismo, movimiento Ocupa, detenciones ilegales, represión, etc. Uno de sus casos más sonados últimamente es el de la defensa de Willy Toledo. Por otro lado, publica artículos de análisis en los que denuncia la deriva autoritaria para limitar el derecho a la protesta. Así que, como vemos, estamos ante un abogado comprometido y valiente, y estos dos elementos podemos decirlo de todos los integrantes de la mesa, menos yo, quiero decir, está refiriendo a las personas que presento. Bueno, pues por el orden que queráis, la verdad es que no lo hemos hablado, pero como queráis. No, como digáis. Bueno, pues Ramiro, ¿quieres empezar? Yo, vamos, empiezo ya. Estupendo. Lo único, esto, Pedro, que Sí. bueno, no sé si me voy a poder ceñir a los 20 minutos, pero si eso me cortas. De acuerdo. Bueno, buenas tardes y gracias a Pedro López y al CAUN por darme la oportunidad de exponer brevemente, aunque lo que voy a hacer es después leer, porque he elaborado esto para un tiempo más amplio y por lo menos leyéndolo creo que voy a ser más rápido. Yo, como ha dicho Pedro, he sido juez desde el año 1987 al 2018, pero antes fui abogado laboralista y abogado también de asociaciones de vecinos en la zona de Getafe, Parla y Pinto, y por lo tanto he tenido en mi vida, en mi trayectoria, un contacto con el sistema judicial de la dictadura y la policía de la dictadura, y un contacto con el sistema judicial y la policía del régimen del 78 y su devaluada democracia. Evidentemente la experiencia que tengo es como juez penal y por lo tanto con un contacto muy directo con el aparato policial, con el subsistema policial. Subsistema policial que no está conformado exclusivamente por los cuerpos policiales, sino con ese aparato de policías a su vez incrustados en el Ministerio del Interior, que son en realidad los que elaboran el marco represivo, como por ejemplo la ley de Mordaza. La ley Mordaza es cierto que se entra en vigor porque la elabora o promulga el Partido Popular estando en el gobierno, pero ojo, la ley Mordaza está elaborada desde, diríamos, el caudal pseudojurídico de los comisarios de policía, inspectores de policía. Es decir, no es una ley como tal ideológica del Partido Popular, por supuesto que la aprueba y la recoge y la promulga, sino que está elaborada por el aparato represivo. Yo creo que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque explica también esta reacción virulenta que, por ejemplo, el sábado en Madrid pues se transformó en esa especie
de manifestación, de presión, vulnerando reglas elementales de neutralidad policial que a su vez recoge la propia ley de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, neutralidad política. Es decir, hay ya un quebrantamiento manifiesto del subsistema policial en relación con un gobierno que además la reforma que pretende de la ley Mordaza es una reforma tímida, una reforma que viene, como sabéis, de un planteamiento del Partido Nacionalista Vasco para reformar la ley Mordaza y que mantiene, en mi opinión, en lo esencial, el conjunto normativo represivo. Es cierto que mitiga algunas cuestiones y modula algún tipo de artículos en relación con, por ejemplo, la presunción de veracidad policial, ¿no? Bien, dicho esto a modo de introducción y para que expresar del modo más claro la opinión que tengo del momento presente, sí me tengo que remontar un poco a la ley de enjuiciamiento criminal, que es del siglo XIX y que es una ley que procede, diríamos, del marco de la burguesía ilustrada, ¿eh? No es una ley revolucionaria, no sale de ningún proceso revolucionario, sale de una burguesía ilustrada que está en contacto con el incipiente garantismo teórico, como ha señalado Pedro López antes, un garantismo que está proyectado también pensando en la función judicial. De hecho, el artículo 2 de esa ley dice que todas las autoridades y funcionarios que intervengan en el proceso penal deben de actuar teniendo en cuenta tanto lo que pueda beneficiar a una persona imputada como lo que pueda perjudicar o pueda servir para mantener una acusación a una persona imputada. Tiene la ley una serie de artículos, el 297, 717, 741, 714, 789, que yo voy a resumir muy brevemente. Desde este marco de la ilustración a la que responde la ley de enjuiciamiento criminal, trata precisamente de impedir que el poder autónomo policial configure o determine el marco de las decisiones judiciales. Y, por ejemplo, en el artículo 297 de la ley de enjuiciamiento criminal, sintéticamente, y para que quede bien claro, la propia ley lo dice, que el atestado policial, el único valor que tiene es de mera denuncia. Después, en los restantes artículos que he ido señalando, vienen a expresar precisamente cómo las declaraciones de los policías, bien en el atestado, bien sean por hechos propios o por hechos ajenos que han tenido conocimiento, por ejemplo, como testigos de referencia, el valor que pueden tener dentro del marco del juicio oral a los efectos de que jueces y tribunales determinen la valoración de la prueba. ¿Cuál es el valor que le da la ley de enjuiciamiento criminal al atestado? Exclusivamente, ya lo he dicho, valor de denuncia. ¿Cuál es el valor de las declaraciones de los policías? Si no son de hechos propios, exclusivamente como denuncia. Si son de hechos propios, valor de testificales. Pero ojo, de testificales sin ningún tipo de privilegio en la ley de enjuiciamiento criminal tal como está redactada, puesto que lo que dice el legislador del siglo XIX es que se valorarán conforme al criterio racional y valorando el conjunto de la actividad probatoria como una más. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que el criterio racional de valoración de las testificales de las policías implica, desde el punto de vista de la cultura aún entonces, en el siglo XIX, incipiente, garantista, o con un incipiente garantismo, implicaba un análisis y una crítica metódica e imparcial de las manifestaciones de la policía. Es decir, Alonso Martínez, que es el creador, el inspirador y el redactor incluso de la ley de enjuiciamiento criminal del siglo XIX, desconfiaba, como desconfiaban también los ilustrados,
no solo becaría, del poder policial, como poder autónomo. Y por lo tanto, la propia ley de enjuiciamiento criminal exigía a los jueces y exige a los jueces que hagan una valoración analítica de ese atestado policial dentro de la fase de instrucción y dentro de la fase del juicio oral. También quiero precisar una cuestión que ahora voy a decir. El atestado tiene valor de denuncia, pero no tiene valor de sumario. El sumario es exclusivamente las actuaciones judiciales. ¿Esto por qué lo preciso? Lo preciso porque una de las trampas que viene haciendo la judicatura y desgraciadamente profundizadas precisamente ya a partir de 1978 y vulnerando directamente el artículo 14 de la Constitución, en mi opinión, puesto que si los ciudadanos españoles somos todos iguales ante la ley sin que pueda prevaler ningún tipo de condición, lo que el término condición es evidente que también tiene que abarcar a los funcionarios públicos policiales, lo mismo que a las autoridades judiciales. ¿Qué es lo que hace el sistema judicial, el poder judicial, mayoritariamente, sobre todo desde el vértice de la carrera judicial, es decir, la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo? Bueno, reducir el alcance garantista de la ley de enjuiciamiento criminal, tratar de superar las limitaciones a las interpretaciones discrecionales y arbitrarias y, por lo tanto, realizar, bueno, lo que algunos autores dicen retorcer la ley o escribir el derecho con renglones torcidos, y que yo llamo juegos malabares de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Estos juegos malabares los hace con el atestado policial y con la valoración de las declaraciones policiales. Voy a leer el primer juego malabar. Dice la jurisprudencia, bueno, el atestado, sí, solo tiene valor de denuncia, no es un sumario judicial, ¿de acuerdo? Pero, dicen, es un hecho, dicen, ¿no? Y entonces, como es un hecho, las declaraciones policiales del atestado, dicen, pueden ser reproducidas en el juicio oral mediante lectura. Aquí ya se saltan la propia ley de enjuiciamiento criminal, porque la ley de enjuiciamiento criminal lo que dice es que lo que puede ser reproducido mediante lectura es lo actuado en el sumario, no el atestado. Ya vemos cómo van metiendo al subsistema policial con un tratamiento especial a los efectos después de formar el juicio, el enjuiciamiento y la llamada íntima convicción judicial. El segundo juego malabar es considerar a los policías como testigos de referencia, básicamente cuando el acusado niega que lo que haya podido decir en sede policial existe o ha sido obtenido mediante torturas, malos tratos, coacciones o amenazas. En este caso, se trae al policía para que diga, no, lo que ponemos aquí en el atestado lo dijo. Fundamentalmente esto incluso sin ser declaraciones autoinculpatorias, porque también muchas veces, por desgracia, en el ámbito de la legislación antiterrorista y en otros ámbitos también de legislaciones, sobre todo cuando el aparato policial despliega su poder represivo sobre manifestantes, sobre personas que según ellos les han agredido, que según ellos son líderes de movimientos antisistema, etcétera, etcétera, y ya no es que en la declaración sea obtenida bajo tortura o amenazas, no, sino que en el atestado hacen figurar que les dijo voluntaria y espontáneamente una serie de cosas. Bueno, aquí ya, ¿qué pasa? Que este juego malabar hace que el atestado, que nunca puede ser un medio de prueba, sino un objeto a probar, un objeto de prueba, sea transformado por estos juegos malabares en un medio de prueba, dando un valor privilegiado a los testimonios y declaraciones
de los policías. De este modo, otro de los juegos malabares que llamo yo es el que sostiene en una jurisprudencia que viene del vértice del Tribunal Supremo y que viene a decir: dudar de la imparcialidad de los policías supone partir de una inaceptable presunción de perjurio. Es decir, niegan así a que el juez tenga una capacidad de duda en el análisis, con lo cual admite a los policías como testigos de esas declaraciones autoinculpatorias. Se refuerza esta tendencia tras una modificación en la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el llamado procedimiento abreviado, donde, bueno, simplemente les diré que el atestado se refuerza en su valor incriminatorio, porque viene a decir que el juez de instrucción, si ve que el atestado es suficiente para formular acusación, el atestado policial, no tiene por qué hacer nada más, sino que puede pasar al fiscal para que presente acusación. Esto da juego, sobre todo, en delitos de atentado, desobediencia, resistencia, ofensas a agentes de la autoridad, a que precisamente no sean, o sea, lo que pues todos hemos leído y tal, pero todos los días se producen actuaciones judiciales similares a las que han condenado a Alberto Rodríguez, de las que han condenado a Isa Serra. Todos los días en los juzgados, bien en fase de instrucción o bien en fase de enjuiciamiento, se produce esta hipervaloración que supone que las declaraciones de los policías tengan por sí misma un valor testifical de cargo privilegiado, prueba de cargo privilegiada, con lo cual, repito, eleva el atestado a esa categoría de medio de prueba. Por su parte, mecánicamente, gran parte del aparato judicial, y esto no solo en el vértice del Tribunal Supremo, sostiene que en los testimonios policiales no se pueden dar móviles espurios y que todos los policías merecen credibilidad, ya que son funcionarios públicos imparciales y que por lo tanto no puede apreciarse falta de verosimilitud en sus declaraciones. Claro, ¿a dónde conduce esta actuación judicial? ¿A dónde conduce? Pues conduce a que el relato en un atestado, en una situación imaginaria, bien construida, inventada o sobredimensionada, y hábilmente expuesto esto después por los policías, mantenido sin alteraciones en los distintos momentos procesales, se presenta como veraz y ausente de incredibilidad subjetiva y pasa a ser considerado como prueba de cargo suficiente para destruir la presunción de inocencia. Esto es lo que le ha pasado, por ejemplo, de un modo clarísimo a Alberto Rodríguez, pero saco el caso de Alberto Rodríguez como también el de Isa Serra y, repito, el de multitud de jóvenes, mujeres y hombres que en delitos de atentado, resistencia, etcétera, han sido condenados mediante este perverso sistema de una construcción hábil, de una construcción hábil del atestado y después de este mantenimiento que he dicho yo. En suma, cuando judicialmente los jueces no confrontan los testimonios de los policías con otras pruebas, la consecuencia es que se otorga un valor superior al testimonio policial y, como prueba privilegiada, degrada la presunción de inocencia del acusado, máximo cuando al policía testigo no se le requiere la corroboración de lo declarado por otras fuentes de prueba, como cuando, sobre todo, el policía se presenta como víctima, que es lo que le ocurrió a Alberto Rodríguez y también por parte de algunos policías municipales a Isa Serra. ¿A dónde conduce esto? Pues conduce no solo a la instauración de un sistema antigarantista, lo que ha dicho Pedro, la clave de un sistema judicial que opere para realmente realizar justicia es que el juez opere
como garante de los derechos y libertades de todo tipo de los ciudadanos, ya que a su vez los derechos fundamentales, los derechos humanos, vienen a ser unos derechos de resistencia frente al Estado, frente al poder. En general y mayoritariamente, la práctica judicial resulta expresiva del abandono de la duda, duda que debe ser un hábito intelectual del juez y asimismo un abandono de la consideración del estatus de inocencia que es persistente, es decir, una persona imputada, una persona juzgada, no es un presunto culpable, es siempre un inocente. Por ello, la prueba de cargo nunca debe ser una prueba mínima, sino una prueba suficiente, bastante, y que el testimonio de cargo venga corroborado por otras fuentes de prueba. ¿Por qué? Porque el testimonio de los policías no pone al juez en contacto directo con el hecho y, en consecuencia, la testifical del policía exige siempre un doble juicio. Un juicio sobre el testigo policía declarante, el juez debe de a ver si está diciendo verdad, si miente o oculta datos, y un juicio sobre lo declarado por el testigo, es decir, un doble juicio. Un juicio sobre el testigo policía declarante y un juicio sobre lo declarado por ese policía testigo. Máxime, y esto ya es una opinión fruto de la experiencia, cuando esta experiencia me ha revelado la incontenible tendencia de las policías a operar por debajo de los estándares legales y a preparar testimonios policiales productivos a los fines de la incriminación, de la condena, en suma, de la represión, sobre todo de la disidencia. Por otra parte, y desde antiguo, el derecho fundamental de presunción de inocencia, tanto si se considera como regla de juicio o como regla de trato de los imputados, de los acusados, ha suscitado una enemiga y una incomprensión de las policías y del Ministerio del Interior, adictos a las políticas criminales de ley y orden, eficientismo represivo, y a las políticas de represión de la protesta y disidencia. Adicciones del subsistema policial que precisamente causan un grave daño a la salud democrática, a diferencia de otro tipo de adicciones que pueden causar daños a la salud física. Pasando al régimen de la ley Mordaza, es necesario indicar que se asienta el valor probatorio privilegiado de las informaciones que aportan los agentes en sus denuncias o atestados, ya que en el procedimiento sancionador y en relación con la presunción de inocencia y el principio de culpabilidad, no tenemos que verlo solo en la ley Mordaza del año 2015, sino que ya arranca de la ley Corcuera del año 1992, la famosa conocida como ley de la patada a la puerta, donde además se consagró el privilegio del fuero procesal para ser enjuiciado en relación con los delitos cometidos por los policías en el ejercicio de las funciones de su cargo por las audiencias provinciales, dándoles a su vez el privilegio de llegar a la casación y por lo tanto encontrarse con un Tribunal Supremo sumamente complaciente a través de las estimaciones de recursos de casación de policías que venían condenados por otras audiencias provinciales, estimando los recursos de casación y absolviendo por lo tanto, y después proponiendo directamente o bien con el apoyo inestimable del Ministerio Fiscal. No me voy a referir aquí nada más al Ministerio Fiscal, diciendo que en mi opinión es un apéndice del subsistema policial. En suma, estas leyes, ya la ley Corcuera y hoy la ley Mordaza, ya han consagrado una inversión de la carga probatoria al establecer que la ratificación de los agentes de policía, la mera ratificación en el expediente sancionador,
constituye una base suficiente para adoptar la resolución de sancionar. Dice, salvo prueba en contrario por el expedientado. Es decir, hay una inversión de carga de la prueba, rompiendo el principio general de que la carga de la prueba incumbe siempre a quien acusa, a quien pide la condena. Ramiro, 5 minutillos. Muy bien, yo creo que voy a terminar. Además, las sanciones gubernativas son ejecutivas también. Por lo tanto, el papel del juez de lo contencioso como eventual juez garante no opera nada más que a posteriori. Primero hay que pagar la sanción y después acudir a un abogado para recurrir. De este modo, las presiones del subsistema policial convierten a la ley Mordaza, a través precisamente de esta inversión de carga de la prueba, en un instrumento para mantener, primero, un poder policial autónomo, segundo, un poder policial autónomo discrecional, pero también no solo discrecional reglado o discrecional a través de conceptos más o menos amplios, extensos, lo que se llaman derecho conceptos indeterminados, sino que permite, en cierto modo, la arbitrariedad, a pesar de que la arbitrariedad viene proscrita en el artículo 9.3 de la Constitución. Es decir, por eso a veces cuando se nos lanza la Constitución como algo que nos garantiza derechos, yo creo que la Constitución es normalmente violada precisamente por estos poderes que yo también me permito, siguiendo a Ferrajoli, aunque Ferrajoli lo utiliza en otro sentido, poderes salvajes autónomos del subsistema policial. Yo creo que Pedro vino a decir, ya brevemente lo voy a señalar, lo que las distintas cofradías, a mí me cuesta llamar sindicatos policiales, yo creo que son más bien asociaciones corporativas o cofradías de intereses corporativos, pero bueno, denuncian esto, que les dejan vendidos, que coarta la oportunidad y la operatividad de la policía. La reforma no deroga la presunción de veracidad de los policías, puesto que lo que viene a decir es, si queda el artículo 19 tal como está, es gozará de presunción de veracidad de los hechos en ella consignados, siempre que resulte coherente, lógica y razonable, salvo prueba en contrario. Pues bien, aquí este término razonable que está incorporado es lo que ha encendido a las cofradías policiales, que alegan que ese cambio rebaja, disminuye la presunción de veracidad de la gente. Y también alegan que permitir la difusión de grabaciones y difusión de las imágenes cuando están actuando, pues supone un atentado a su integridad física. Alegan también que las manifestaciones que ahora se va en principio a permitir, manifestaciones y concentraciones que por razones de urgencia no sea necesario comunicarlas, pues dicen que esto atenta directamente contra las libertades del resto de los ciudadanos y les ponen en peligro a ellos, porque cuando tienen que intervenir, pues debe ser que no van preparados con toda esa artillería militarizada, y Pedro antes lo dejó caer, y en Cádiz hemos visto como lo de la militarización a través de una tanqueta, que no es una tanqueta simplemente móvil, no, es un vehículo del ejército de tierra, que bueno, que lo único que no llevaba la ametralladora portátil que suele llevar en este lado. Por si fuera poco el frenesí represivo del subsistema policial, alegan que reducir a 2 horas el tiempo máximo de identificación hace inoperativo, y también, con una miseria intelectual grave, dice que la obligación que se pretende imponer de trasladar a los ciudadanos al punto donde fueron interceptados desde la comisaría donde los cogieron, que los convierte en taxistas, ¿no? Es decir, aquí por esto me permito utilizar este término de calificar a estas cofradías como miseria e ignominia intelectual. En suma, de un modo falaz, mintiendo de forma goebbelsiana, la reforma, dicen, deja a los agentes desprotegidos. Y, dicen, en relación con el uso de las pelotas de goma, impide defenderse de los delincuentes. Aquí también Pedro lo apuntó, que resulta que, claro, primero es un marco de derecho administrativo sancionador,
son puras infracciones administrativas donde jamás se puede tratar como delincuentes a las personas que tuvieran un exceso en el ejercicio de estos derechos de manifestación, de reunión. En conclusión, el frenesí represivo, autoritario y antidemocrático de los distintos grupos y asociaciones policiales pone de relieve, tal como expresaba Walter Benjamin, que la policía es una mezcolanza de dos especies de violencia, la que pone el derecho y la que conserva el derecho, pretendiendo instaurar un derecho policial autónomo y libre de estorbos garantistas judiciales que les faculte no solo para ampliar sus poderes discrecionales, sino que les permita el ejercicio de la arbitrariedad y les garantice la impunidad propia de un Estado policial. Pues bien, creo que contra tales pretensiones hay que mantener la denuncia y la lucha, nada más. Yo tengo una voz. No, Pedro, que no va a eso. Que no. Muy bien. Me ha dicho que vaya, hable yo porque prefiere que hable. Bien, perfecto, muy bien. Vale, gracias. Muchas gracias, Ramiro, por tu exposición clara y Me alegro que me digas que he sido claro, porque tengo pánico a usar la jerga judicial. Bueno, eso sale, pero bueno, no lo puedes evitar mucho. Pero ha sido muy clarificador y de verdad sales con los pelos de puntas como entraste. Pensabas que ibas a encontrar otra salida a lo que están haciendo esta gentuza. Perdonad que yo me exprese así, pero no, son así. Y gracias a ti por recordar a mi compañero, que me ha emocionado un poco. Bueno, hay gente que llega más tarde. Bueno, decir que yo soy Isabel, de Madres contra la Represión, y agradecemos al CAUN que nos hayáis invitado a este acto y podamos exponer nuestra lucha en la calle, con nuestros chicos en la calle, con nuestros chicos combativos de clase obrera. Voy a comenzar haciendo una brevísima introducción, explicando quiénes somos Madres contra la Represión, para que entendáis nuestro papel con los chavales, que nosotros siempre decimos que estaremos en la calle mientras los chicos nos pidan que estemos. Bueno, vamos a partir de unos tiempos en los que en el mal llamado estado de bienestar había una juventud antifascista que ya se rebelaba en contra del sistema capitalista, una juventud de clase obrera que no se creyó jamás las migajas que el capitalismo da a nuestra clase. Sufrían detenciones, cacheos, persecuciones, multas, encarcelamientos en todos y cada uno de los barrios obreros. Las madres nosotras madres que habíamos parido a nuestros hijos, estábamos desesperadas. No solo eran personas represaliadas por los cuerpos represivos del Estado, sino que tenían que luchar contra un movimiento neonazi apoyado por el sistema al que había que ponerle límites. En este contexto, las madres lo sufrimos en absoluta soledad. No nos entendía nadie, porque encima era el estado del bienestar que queríamos, que decíamos, que pensábamos. Pero sí veíamos como nuestros chavales eran maltratados, por no hablar desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista del trabajo, desde el punto de vista de todos. No teníamos nada que agarrarnos. El 11 de noviembre de 2007 ocurrió el terrible asesinato de Carlos Javier Muñoz Palomino Muñoz. Con tan solo 16 años, un militar neonazi le arrebató la vida por ser antifascista, antirracista y antisistema. Y cayó Carlos, pero pudo caer cualquiera que iba en el vagón, porque ese hombre neonazi llevaba un arma hecha que era como un destornillador, se levantó, le metió en el corazón directamente y le mató en el acto. Le daba lo mismo quien fuera. Esto supuso un antes y un después en Vallecas, el barrio que le vio nacer, crecer y morir. Y varias madres nos mantuvimos junto a su madre, Mavi, porque nos sentíamos en su piel. Fue como si hubieran asesinado también en parte a nuestros hijos o hijas. Estuvimos con ella durante todo el proceso judicial y en todo este tiempo la acompañamos a charlas donde explicaba el terrible asesinato de su hijo, porque ella no entendía el porqué. Todos los años, en la fecha del 11 de noviembre, nuestra juventud combativa se manifiesta recordando este fatal asesinato. Cada vez son más y no se olvidan. Este año se cumplieron 14 años. Conocimos a otras madres que tenían los mismos problemas que nosotras y vimos la necesidad de organizarnos, de decir, nos siguen, nos persigan a los chicos, pero no solamente nosotras, están en Carabanchel, están en Aluche, están en San Blas, están en París, están en Italia, están
en Colombia nuestra clase trabajadora la están machacando. Y así es como nace Madres contra la Represión. Nos reagrupamos a través de esta realidad, de encontrarnos, de hablar, de charlar de lo que estaba pasando, de cómo los cacheaban, de cómo los perseguían. Había algunos que decían que tenía que ir con el carnet en la boca y entonces nos unimos. Y nosotros pensamos que con las crisis económicas la represión aumenta. Es algo implícito al capitalismo. Ante los recortes, la gente sale a protestar y, por lo tanto, el sistema responde con represión promulgando nuevas leyes represivas, como la conocida ley Mordaza. Por este aumento de descontento, este aumento de la lucha y por el temor del aumento de la conciencia colectiva contra el opresor. Y tienen que oprimir, porque en la calle hay organización, hay peligro, en la calle se habla. Y no quiero dejar de decir que la Comisión y el Consejo Europeo ha llamado varias veces la atención al gobierno español por esta ley. Y por no decir una cantidad de cuando la policía se pasa, las multas que pueden ponerle, bueno, todo eso, Estrasburgo por medio, los derechos humanos, les da lo mismo, Estamos en un estado fascista y les da lo mismo. Y bueno, esta ley intentan aplicarla cada vez más sectores sin ningún tipo de distinción. Cada vez abarcan más, cada vez hay más enemigos, cada vez hay más gente contra ellos. Cada vez más gente va a la cárcel. Músicos, raperos, tuiteros, activistas antidesahucios, anarquistas, comunistas, todo lo que se considere disidencia. Estamos viviendo desde hace unos años una absoluta falta de libertad del Estado español. Se están vulnerando nuestros derechos más básicos con estas persecuciones, agresiones e intimidaciones cotidianas a cualquiera que consideren disidente. Hay y ha habido muchísimos casos, como por ejemplo Alfon, Nahuel, Alsasua, el de periodista activista Edurne, imputada por la Operación Araña, en aquel momento conocida como Boro de la Jaime, Pablo Hasél, actualmente encarcelado, la insurgencia, o Valtònyc, imputado por la letra de sus canciones, este último en el exilio para poder difundir en Europa su caso y denunciarlo. Dani Gallardo, los 6 de la Macarena, el no caso de Logroño, los 6 de Zaragoza, los 9 de Sevilla, por boicotear el autobús tráfago de Hazte Oír, a quien le piden un total de 13 años, a Diego de la Paz, de Guadalajara, de quien piden 4 años y medio de cárcel por hacer y difundir la foto de un desahucio. Un caso sangrante de la aplicación de la ley Mordaza. Las protestas por las distintas provocaciones de las fascistas de Vox en los barrios obreros, porque Vox antes no se atrevía a ir a los barrios obreros, pero según el fascismo está cogiendo fuerza y están más en la calle, y están maltratando a las mujeres, a los chicos y todo eso, está entrando en barrios que jamás entraron, como en Vallecas, y van a provocar, porque quien los defiende es la policía, y a quien multan y acosan es a la gente que nos oponemos a que esta gente esté ahí. Entonces la policía apoya y ayuda a esta gente. Entonces así estamos. Las protestas de distintas provocaciones de los fascistas de Vox en los barrios obreros ha desembocado en varios procesos judiciales pendientes de juicio. Los 13 de Vallecas, los del Puente de Vallecas, los de Carabanchel, los detenidos en la Plaza Roja, por citar, y por ejemplo, sería imposible citar a todos, pero podemos seguir con Fran Molero, de rodear el Congreso, el increíble caso de Alberto Rodríguez, que fue condenado por un montaje policial por un supuesto agresión a un policía durante una manifestación que le supuso la vergonzante expulsión del Congreso. Yo, mi generación, que tengo más de 70 años, hemos tenido que aguantar al fascismo de Fraga, que después de terminar con la calle no es mía y están haciendo lo que hacía, se puso en el Senado y fue intocable hasta el día de su muerte. Bueno, pues esto con este chaval no digo servir. La operación Judas de la CUP, que fue en septiembre del 19, que llegaron a distintos sitios, salieron por toda la televisión, como ellos entraban con los cascos, bueno, con la intimidación que hacían. Es que si alguien sabe y ha visto películas y sabe los casos de Argentina, cómo iban a Argentina, cómo entraba la policía de día, asustando, intimidando, acobardando a la gente, metiendo miedo en el cuerpo. Por eso la vecina de al lado veía que desaparecía su vecino y no decía nada, porque el miedo es lo que paraliza, y esta gente lo que está haciendo, paralizar el miedo. Entonces estaba diciendo que
que estaban los del CUP y entraron así, hicieron, es que salen, yo el otro día fui a un acto en la FAL y se ve como van todos tapados, entra tal y cual y sacan unas materias y tenían esto para hacer explosivos, líquidos para la piscina. Luego dicen eso y luego reconocen que no ha sido las cosas tan, pero así lo están. En septiembre de 2017, se colocaron por la gente de los barrios lazos amarillos en apoyo a los presos catalanes. Un compañero del barrio, cuando vio que llegaba un furgón con secretas y policías en el estado que ellos llegan y como llegan, pues empezó a decir, que están poniendo lazos, que no hay más que lazos. Entonces, identifícate, le pusieron, en el 2018 le llegó una multa de 601 euros, gracioso, y luego en el 2000 se puso un recurso de reposición y en el 27 de este mes, hace 3 días, se ha notificado que ha prescrito. Es decir, han permitido que prescriba porque les da vergüenza decir que la gente puede ir con esas multas o a la cárcel si no las pagas por poner lazos de apoyo, lazos, señores, por la calle. El ensañamiento con los jóvenes no tiene fin. Se da el caso de que a unos de los detenidos de la Plaza Roja de Vallecas, que quedó en libertad con cargos, tras pasar por la disposición judicial, la Guardia Civil de Plaza de Castilla le mete en el calabozo y le propina una paliza brutal al grito de «Tú eres el que pega a la policía», como venganza y revancha por haber quedado en libertad. El atestado policial como verdad para la Fiscalía, veracidad de la policía, uno de los puntos de la ley Mordaza. Yo siempre digo que lo han hecho, lo ha dicho muy bien el compañero, han estado observando cómo se mueve la gente, cómo se hacen manifestaciones, dónde va, y han hecho una ley como si fuera un puzzle, lo han encajado y ahí... el sistema judicial, es decir, jueces la ley Mordaza, que en la mayoría de los casos asume el sistema judicial, es decir, jueces y juezas, deja en evidencia la connivencia que hay entre los jueces pro sistema, y son muchos, y el aparato represivo, es decir, la policía y la Guardia Civil, que no son pocos. Como en los casos en los que los atestados, la policía mezcla los supuestos delitos cometidos con la ficha y que ya tenían de seguimiento, que puede incluir la ideología, el paradero, tipo de vestimenta, con quién vas, qué haces, que esto está siendo observado durante un tiempo el chaval o la chavala y no hay pruebas, o sea, no hay ninguna orden de que se pueda hacer esto y lo hacen, y prejuzgando con anterioridad al hecho, vulnerando de esta forma la presunción de inocencia. Para terminar, queremos añadir que estamos en contacto con madres de otros países, que no somos las únicas en el mundo, desafortunadamente. Otros países con quien compartimos los mismos problemas, las mismas represiones, las mismas luchas. Madres víctimas de este sistema a quien les ha encarcelado y asesinado a sus hijos en Francia, en Italia, en Colombia. Todas juntas estamos intentando hacer una red conjunta. Todas juntas en el mundo entero alzaremos nuestra voz codo a codo junto a nuestra juventud combativa, lucharemos para frenar la deriva autoritaria de las democracias liberales y el avance del fascismo, y rendirse no es nuestra opción, porque nuestra convicción y compromiso son firmes. Lucharemos, resistiremos y venceremos al enemigo, ni olvido ni perdón. Viva la juventud combativa revolucionaria, viva la lucha de la clase obrera. Si nos tocan a una, nos tocan a todas. Gracias. Bueno, Indica, te he presentado antes, os he presentado a los tres, he dicho unas palabras, cuando quieras, y muchas gracias por venir. Bueno, primero disculpadme que me haya retrasado, he pensado que viniendo en taxi iba a llegar antes. He contaminado más la ciudad, he gastado más dinero y encima el atasco, porque todo el mundo quiere ver las luces de Navidad en la Gran Vía y los quiere ver desde los coches, cosa que he descubierto hoy. Bueno, voy a, como Ramiro, al que conozco y admiro, además suena como un pareo. Ramiro hace muchos años ya
ha hablado más de la cuestión, creo que normativa, ¿no? y de la experiencia profesional. Yo voy a intentar hablar de otros conceptos que considero que son importantes, no solamente para saber lo que dice la ley que tenemos o el proyecto la ley que tenemos, el proyecto que es objeto de debate, sino mi propuesta es ir un poquito más para allá. Es decir, saber por qué existen estas leyes. Más que lo que dicen las leyes es saber por qué existen. Y yo creo, o sea, este ejercicio que es como lo del Google Maps, de hacer una ampliación, de no quedarnos en la ley, sino ir para afuera y ver qué hace que un Estado cree este tipo de leyes, que defienda este tipo de bienes jurídicos y por qué se hace. Yo creo que de esa forma, invitando a esa reflexión, podremos analizar mejor después los nuevos proyectos que haya, no solamente referirnos a la ley Mordaza del 2015 o al proyecto de ahora del 2021, 2022, sino yo creo que hay una esencia en que no cambia en ninguna norma, esté el gobierno que esté. Y me refiero a lo siguiente. El derecho, en general, todo el derecho defiende unos valores. El derecho no es neutro. No es algo que nos viene instaurado como que llueve y las normas son así. Hoy llueve, hoy hace frío, parece que nos viene dado y muchas veces tenemos respuestas de este tipo. Bueno, es que la ley dice esto. Ya, pero la ley dice esto, ¿por qué? Bueno, vamos a intentar cambiar el artículo 23c, que dice que gozan de veracidad los policías. Vamos a decir que no gozan de veracidad. Muy bien, cambiemos el 23c. Pero ¿por qué existe una ley de seguridad ciudadana? Yo voy más allá. Y si nos planteamos por qué existe una ley de seguridad ciudadana, es qué valores defiende una ley de seguridad ciudadana. Y a raíz de eso, yo haría una reflexión de qué entendemos por seguridad. Entendemos que es por ciudadanía, pero ¿qué entendemos por seguridad? Y por qué la seguridad es un valor en alza que se deba proteger o hiperproteger, como veremos ahora, y por qué se protege tanto la autoridad. Precisamente no es casualidad que quien se ha manifestado contra la ley de seguridad ciudadana sean los policías, que son los agentes de la autoridad, diciendo que no se está protegiendo a los agentes de autoridad y ellos son peones de la autoridad, son agentes de ellos. ¿Por qué se hiperprotege de esta manera la autoridad? Y además dicen que si a ellos no se les deja trabajar, va a haber problemas de orden público. También yo quiero hacer ese cuestionamiento. ¿Qué es el orden y qué es lo público? Porque son conceptos que ya nos vienen dados en que no nos invitan a reflexionar, ¿no? Con la historia del pensamiento único de que, bueno, vamos a discutir el artículo 23c. No, yo quiero ir mucho más atrás. ¿Qué entendemos por lo que es público y lo que es privado? ¿Qué entendemos lo que es orden y qué es desorden? ¿Qué es lo que nos crea seguridad o inseguridad? Y como bien han dicho antes, cómo se manipula a través del miedo. Y de qué tenemos realmente miedo hasta el punto de que una parte importante de la ciudadanía está dispuesto a ceder espacios de libertad por tener más seguridad. Y lo hace porque tiene miedo. Veamos qué es realmente ese miedo. Como digo, el derecho en general defiende valores. Y la diferencia, a grosso modo, cuando se generaliza mucho, pues las definiciones no son del todo justas, pero un Estado democrático es el que tutela valores fundamentales y como tales los que pertenecen a toda la colectividad y que habría un consenso social en todos los estratos sociales de que son valores dignos de protección, que son en general los derechos y libertades fundamentales que están recogidos en la Constitución, la libertad de reunión, de manifestación, de expresión, el derecho a la dignidad, incluso los derechos sociales, la educación, la vivienda, el trabajo y la sanidad. Y un Estado autoritario, si bien también legisla para defensa de esos valores
de algunos, que nos pertenecen a todos, legisla también en defensa de los valores que pertenecen a una minoría privilegiada, sencillamente privilegiada económicamente, y que copan espacios de autoridad y que tienen como peones para defenderse los agentes de la autoridad, a los que arman, y que es una policía militarizada. Aquí tenemos militares que ejercen de policías y policías que ejercen de militares. Ya las dos cuestiones ya se han entremezclado. Cuando bajamos esto al derecho penal o al derecho administrativo penal, que es la Ley de Seguridad Ciudadana, la situación es mucho más peligrosa, porque el derecho penal es el derecho represivo por excelencia, es el derecho que si una norma se incumple, la persona puede ser sancionada no con una multa, que es lo que pasa con las cuestiones administrativas, con la ley Mordaza, que te pueden multar. Con el ámbito penal te pueden privar de libertad si incumples una de las normas establecidas en el Código Penal. Y la libertad es el bien más preciado que tenemos después de la vida. Entonces, tenemos que ver por qué el derecho penal protege unos bienes tanto y otros tampoco. En un Estado también democrático se utilizaría este código represivo, que también debe de existir, en defensa de valores jurídicos en que haya consenso social que hay que defender. Es decir, si una persona mata a otra, entendemos que no basta con una sanción económica, que requiere quizás llegar al extremo de que pierda la libertad, siempre y cuando la finalidad de la pena, como dice la Constitución, sea la reinserción social y no el castigo. Entonces, que puede estar un tiempo privado de libertad, seguir un tratamiento dentro de prisión para que nuevamente sea consciente de que aquí, si nos matamos unos a otros, esto no va a funcionar bien, y vuelva a salir en libertad, teniendo todas las herramientas a su alcance para poder progresar igual que los demás. La libertad sexual entendemos que también es un bien jurídico de primer orden que hay que defender, la integridad física, pero hay otros bienes que son tan defendidos y que no hay tanto consenso social. Y aquí me refiero a la autoridad. Una persona puede ir a la cárcel por cometer un delito de atentado a la autoridad, de resistencia grave a la autoridad, de resistencia leve a la autoridad, de desobediencia grave a la autoridad, de desobediencia leve a la autoridad, y ahora, aunque sea una cuestión administrativa, de desconsideración debida a la autoridad. La autoridad no es que se proteja como bien jurídico, se hiperprotege. Y no sé si hay un consenso social en que todos consideramos que la autoridad tiene que ser tan protegida hasta el punto de que si alguien la menosprecia, tenga que ir a la cárcel. O si se aplica la ley de seguridad ciudadana, si alguien tiene una desconsideración o desobedece levemente a la autoridad, debe de imponérsele una sanción económica realmente elevada. Esto es por algo. Algo sucede para que se hiperproteja de esta manera. Cuando se hiperprotege un bien de este tipo, que no es un bien, como digo, la libertad sexual, sino que pertenece a una minoría, porque nosotros no somos autoridad ni somos agente de la autoridad. Eso solamente es una minoría numérica de la población que es autoridad. Paralelamente, como los vasos comunicantes, esa hiperprotección de autoridad implica una minusprotección de derechos fundamentales. Cuanto más se protege a la autoridad, eso implica automáticamente una desprotección a el derecho de reunión, derecho de manifestación, derecho a libertad de expresión y derecho principalmente a la participación en la vida política, más allá de votar 4 años en meter el voto en la urna. No se entiende, parece que participación política es o ser de un partido político y presentarte a las elecciones o votar para que otros estén ahí. El resto no es política, el resto es ver el fútbol o Gran Hermano, lo que sea, pero la política es eso. Los que entendemos que la política es participar en movimientos sociales e intentar crear un mundo mejor haciendo política, aunque sea extrainstitucional, tenemos la amenaza constante de que si nos manifestamos nos pueden pegar, nos pueden detener, nos pueden multar, nos pueden, desde luego, menospreciar, nos pueden hacer múltiples cosas solo por manifestarnos, incluso pacíficamente. Esto implica
que el Estado entiende que la sana crítica a la actividad política y a las instituciones, es decir, si yo protesto porque hay una ley, protesto porque considero que hay una corrupción en determinados partidos, protesto porque pido una modificación de determinadas normas en el ámbito que sea, esto que no está democrático tendría que analizarlo como una sana crítica política y tendría que ver que es un síntoma de normalidad democrática, que las personas participen en la vida política también en la calle. Nuestro Estado no lo ve así, luego no es un Estado democrático, sino que lo asocia el ejercicio de estos derechos con el desorden público y las manifestaciones, cuando son de crítica mucho más severa, con el delito. El ejemplo más cercano es ahora lo que ha pasado en Cádiz. En cuanto salen a la calle y cortan la calle, están cometiendo desórdenes públicos. Que ahora veremos qué es realmente lo público y qué es el orden. Y por supuesto, si la policía saca un tanque y les tira pelotas y ellos responden con una piedra, por supuesto están cometiendo gravísimos delitos. Y con eso lo que consiguen es que el tema delictivo pasa en primer orden y la reivindicación social y política pasa a un segundo plano. No se habla de la reivindicación de los trabajadores del metal, se habla de la violencia de los trabajadores del metal. Esa táctica política la han iniciado contra todos los movimientos sociales. Si las personas ocupan un espacio, un inmueble que está en situación de abandono y crean una actividad política en el mismo, crean actividades sociales para la gente joven y crean asambleas de grupos feministas, antiautoritarios, antifascistas, en cuanto hay un conflicto con la policía, ya no se habla de la reivindicación de esas personas, ni de la denuncia que haya tantísimos inmuebles vacíos en este país mientras la gente duerme en la calle, sino que se habla de la violencia de los ocupas. Siempre dan la vuelta sacando el tema conflictivo penal para ocultar el problema social y político de esas manifestaciones. Entonces, una vez que yo, al menos, no hablo para decir esto es así, yo hablo reflexiones personales que comparto con vosotros y porque yo creo que además tiene que ser así. Cuando uno está participando en una charla, no es cuestión de dar así un mensaje, pues para eso se manda un correo electrónico y ya está. Yo creo que es invitar un poco la reflexión entre todos y ver esto cómo lo podemos cambiar. Yo sí tengo, y lo adelanto ahora, una visión muy optimista de la situación y me suele dar pena cuando se dice, bueno, ya nos ha adelantado no sé quién, que está todo fatal, esto es un desastre. Yo lo veo, y va a sonar esto raro y un poco provocativo, pero lo digo sinceramente y lo explicaré sobre todo al final, yo creo que estamos mejor que nunca. Porque está al extremo. Bueno, no sé por qué está al extremo, yo creo que estamos mejor que nunca y sé que eso puede ser objeto de debate y es un poco provocativo, pero lo creo de verdad. En ese contexto, ¿qué es el orden? En las manifestaciones del otro día, yo me fijé mucho en las pancartas que sacaban los policías y hablaban de eso, de que a partir de ahora ellos no van a poder defender el orden público y va a haber más inseguridad ciudadana. Son palabras tótem que se utilizan constantemente y que llegan a la ciudadanía y que dan miedo. Entonces, ahora va a ser el caos. O sea, se cambia la ley Mordaza y va a ser el caos. Va a estar los delincuentes andando por la calle y no es así. Y se va a crear más inseguridad. Si la ley de seguridad se modifica, se va a crear inseguridad, porque la ley era para crear seguridad. ¿Qué es la seguridad? La seguridad, yo creo que este punto sí es importante. La seguridad no es un derecho. No es que no sea un derecho fundamental, es que ni siquiera es un derecho. El derecho es la libertad de expresión, de manifestación, de reunión, el derecho a la dignidad, los derechos sociales, vivienda, sanidad, trabajo y educación, pero la seguridad. No hay ningún artículo en la Constitución que diga que todos tenemos derecho a la seguridad. Hay derecho a la seguridad jurídica, lo que hay. Pero la seguridad entendida como la que nos quieren explicar
¿Cuál es el vaso que puedo...? Ese. Yo lo tengo aquí. Si es que hay uno envenenado, como el juego, Están los dos con veneno, ¿no? el juego del calamar. No es un derecho fundamental. La seguridad es una sensación, nada más. Y generalmente lo que a una persona le hace sentir, no es un grupo, le hace sentirse segura, genera la inseguridad del otro. Y la seguridad del otro genera la inseguridad del primero. Y cuando ellos hablan de seguridad, nos hablan de su seguridad. Relacionan la seguridad con más presencia policial en la calle, más personas detenidas, más manifestaciones controladas, más manifestaciones solo las autorizadas, la gente con el carnet de identidad en la boca. Eso parece que genera seguridad. Y lo otro es lo inseguro. Pero si nosotros nos preguntamos, digo los que estamos aquí y muchísima gente más que está en una situación económica y social mucho más empobrecida, preguntamos, ¿qué es lo que a usted le da seguridad? ¿Usted se siente más seguro porque haya más policía en la calle, porque haya más porrazos, porque la policía pueda utilizar pelotas de goma, porque puedan llevarle 8 horas a comisaría en vez de 2? ¿Eso usted se siente más tranquilo por eso? Porque la seguridad es una sensación de tranquilidad. La respuesta obviamente es negativa. Las personas en este país que están en una situación económica súper depauperada, están excluidas o rondando la exclusión, ¿qué es lo que les da seguridad? A ellas y a todos nos da seguridad tener acceso a una vivienda digna y adecuada, a una sanidad pública gratuita y de calidad, a una educación pública gratuita de calidad y laica, y a un trabajo digno y bien remunerado. Si tenemos esos 4 derechos garantizados, pero garantizados de verdad, como exige la Constitución, eso nos va a dar seguridad, sentirnos seguros. Les leemos en la calle sabiendo que tanto nosotros como el resto de las personas de nuestra ciudad tienen eso nos da seguridad. Y no es de la seguridad de la que ellas hablan. Ellos relacionan la seguridad con la porra. Tenemos que intentar cambiar esos conceptos. ¿Qué es el orden? El orden para ellos es que la calle sea un espacio, lo público sea un espacio para el comercio, nada más. Ahora, en la Gran Vía, pues todos a ver las luces, a hacer las compras de Navidad, y para eso está la calle. La Puerta del Sol, ¿para qué es? Para ir de la FNAC al Corte Inglés y del Corte Inglés a Zara, para comprar las compras de Navidad, está muy bien, pero solo exclusivamente para eso. ¿Qué sucedió en el 15M? Que cuando la Puerta del Sol se utilizó para debatir, para compartir experiencias, para buscar soluciones a las personas que eran víctimas de los problemas, apareció la policía. Oiga, este no es un espacio para hacer lo que ustedes hacen, porque esto es lo público, y lo público no es para debatir, lo público es para comerciar. Entonces, sí, tenemos que cambiar el concepto que nos intentan inculcar de pensamiento único, ampliar nuestra mente con lo que nos enseñaban a nuestros ancestros en las escuelas de libre pensamiento, ver que la calle es para debatir. La calle sí es para compartir problemas. La calle sí es para buscar soluciones a las personas que son víctimas de esos problemas. Cambiamos el concepto de lo que es lo público y el orden. ¿Qué es el orden? Que la gente que tiene trabajo vaya a trabajo a casa, o actividades de ocio pagadas. Si van a discotecas, que paguen. Si van a restaurantes, que paguen. Si solamente consumo, trabajo, casa. Y las personas que no tienen ingresos, ¿qué hacen? No, en la calle no pueden estar, está prohibido el botellón. Si los chicos están sentados en un banco con una litrona, aparece la policía. Ustedes aquí no pueden consumir. ¿Tienen que consumir dónde? En mi casa vivimos 13. Pues se fastidia. Aquí el orden es que usted no esté aquí. El orden es que se cumplan las normas, y la desobediencia de las normas nos crea desorden, y para eso aparece la policía. El poder modificar esos conceptos en nuestra mente y poder trasladarlos también al exterior nos va a ayudar bastante a analizar la ley, y no solamente modificar tal o cual artículo, sino a proponer nuestros conceptos, proponeros la mayoría,
En el 15M, cuando se decía es que somos el 99%, no era una chulería. Es que realmente el 99% se siente más segura con esos derechos sociales garantizados, pero garantizados de verdad. El miedo. El miedo es una herramienta superpoderosa, superpotente. El miedo es una herramienta más potente que la bondad, y es más potente que el amor. Por miedo somos capaces de hacer lo que sea, y somos capaces de vender nuestra libertad por miedo. Hay gente que por amor también, por un malentendido amor, también vende su libertad. Pero aquí lo vendemos sin ningún problema, y además orgullosos. Mucha gente que quiere entrar a la policía en mi ordenador, que entre, yo no tengo nada que ocultar. Si con esto encuentran niños desnudos y pederastas, que quieren registrar mi casa, que la registren. Si así encuentran a terroristas en otras casas, vendemos nuestra libertad pensando que así nos vamos a sentir más seguros. Y el que vende su libertad a cambio de seguridad pierde las dos cosas, pierde la libertad, y seguridad no la tiene para nada. Llevas 20 minutos. ¿Cuánto? No te veo para cortarte. Que llevas 20 minutos para orientarte. Y que ya, bueno, intento... Pero que tranquilo. Sí, bueno, estoy más o menos tranquilo, dentro de lo que cabe. La autoridad. La autoridad es otro concepto que tenemos que también remover. ¿Qué es la autoridad? Autoridad son... los diputados son autoridad, el rey es autoridad, los jueces son autoridad, y Ramiro ha sido autoridad mientras estaba... Pero muy pintoresca, ¿eh? Era autoridad. Pertenecen al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo. Ellos son la autoridad, que tienen a sus peones, que son los agentes de la autoridad, a los que sacan ahora a manifestarse. Además, como si ellos fueran los garantes de la seguridad. La autoridad viene del derecho romano, que es autoritas, pero la autoritas del derecho romano no tiene nada que ver con la autoridad que se ejerce ahora. En el derecho romano, la persona que tenía autoritas es aquella que se merecía el respeto de las personas que le rodeaban a través de la experiencia y de muchas virtudes, en que se entendía que esa persona actuaba siempre en beneficio de la comunidad. Se tenía admiración por sus valores, y lo que esa persona decía es lo que se tenía en cuenta, porque se entendía que su opinión no era en beneficio propio, sino en beneficio de todos. Es algo similar, aunque con muchas carencias, por supuesto, pero es la referencia más cercana que podemos tener a los patriarcas gitanos. Cuando hay un problema en una comunidad gitana, la opinión del patriarca en su momento, digo con muchos criticable en muchos aspectos, pero hay algo en que se entiende que el patriarca va a tomar decisiones en beneficio de la comunidad, como los antiguos también asambleas de ancianos. Se entiende que van a hablar en beneficio de la comunidad, en principio. Luego tendrán todavía unos roles machistas y tal que defienden, que serán muy criticables, pero hay algo en la figura de autoridad que aquí no hay. En el derecho romano se hablaba de la potestas también. Potestas no es antes que tiene autoridad como una persona que tiene carisma, sino potestas es el que tiene poder. Poder por el ejercicio que está realizando. Es decir, un senador romano tenía poder, y el senador romano podía tener poder y autoridad. Una persona legitimada humanamente, y además el poder de gobernar. Y podía no tenerlo. Podía tener poder y no tener autoridad. Y podía llegar a tener lo que se llama el imperium, que fue el imperio romano al final, que simplemente tenían un poder sobre todo y sobre todas las cosas sin necesidad de ninguna autoridad. Era un poder sobre la fuerza. Lo que tenemos ahora no tiene nada que ver con aquella autoridad. Es que tendríamos que utilizar otro nombre. Aquí hay unas personas que tienen potestas porque tienen cierto poder, y tampoco eso. Aquí el poder lo tienen las instituciones económicas que no se presentan a las elecciones, que son las que deciden la política económica, que es la política por excelencia, pero tienen cierta potestas. Está el presidente del gobierno, no sé qué ministros, no sé qué jueces,
Consejo General del Poder Judicial, pues tienen ahí su poder, pero no tienen ninguna autoridad, no tienen ningún carisma. O sea, si nos preguntamos en las encuestas de todo tipo de espectro político, todos pensaremos, o sea, los índices de credibilidad son de todo el mundo menores de 5%, de todos, porque no nos creemos que realmente estén haciendo algo en beneficio de la comunidad, sino de ellos mismos y de las instituciones que tienen. Si somos capaces de diferenciar esa autoridad que tienen, ver los agentes de la autoridad como simplemente peones de ellos, cambiar nuestro concepto del orden, cambiar nuestro concepto de lo que es lo público. El miedo, tenemos mucho miedo, pero miedo a perder lo poquito que tenemos. Ellos creen que tenemos miedo a que vayamos a la calle y haya inseguridad ciudadana según su concepto de inseguridad, que es que nos atraquen, que nos roben, que nos maten. Realmente España es uno de los países más seguros del mundo, de índices de criminalidad más bajos del mundo y de índices de prisionización más altos de Europa. Es una paradoja. Aquí realmente no tenemos un miedo real de que si salimos ahora a la calle, alguien va a venir con una pistola y nos va a matar para robarnos el móvil. Puede pasar, pero es altamente difícil. Esto aquí no pasa. ¿A qué tenemos miedo? El que tiene trabajo tiene miedo a perderlo. El que no lo tiene miedo a no encontrarlo. El que tiene casa tiene miedo a no poder pagar la hipoteca y que le echen. El que no tiene casa tiene miedo a no encontrarla nunca. El que no tiene dinero para su vida privada tiene miedo de que la lista de espera le den para el año que viene y ya esté muerto. Tenemos miedo a derechos que son nuestros, a que no se nos concedan. Ese es nuestro miedo. Y ese miedo tenemos que transformarlo en actividad política. No tiene que ser un miedo paralizante. Y es un miedo que no nos tiene que invitar a pedir más policía y más represión, porque eso nos va a acrecentar el miedo. Acabo, y aquí es donde acabo en un texto que yo escribí en el 2015, que lo he recuperado ahora hablando de esto, en que yo daba mi visión optimista a la situación entonces, y todavía la tengo mucho más ahora. Era en principio con la excusa de la Ley de Seguridad Ciudadana, cuando me pidieron escribir un artículo de crítica a la ley del 2015, la ley Mordaza, y yo hacía una crítica a favor. Decía, claro que está mal, pero está mejor que nunca. Ahora que la van a modificar, pues mucho más mejor que nunca. El artículo se titula En mi miedo mando yo. Yo me emociono al leerlo, ¿eh? Es un poco soberbio por mi parte porque lo he escrito yo y me emociono. Pero bueno. En mi hambre mando yo, le respondió un jornalero a un cacique en los años de la Primera República, rechazándole el dinero que le daba para conseguir su voto. A mi juicio, la ley Mordaza no implica un salto represivo en la política del Estado de la relevancia que se está transmitiendo de los más variados agentes sociales, políticos y mediáticos. Y lo digo sabiendo que con esta afirmación discrepo de la opinión de la mayor parte de los grupos parlamentarios que se opusieron a la aprobación de la ley del Parlamento y discrepo del discurso preponderante de muchos movimientos sociales con los cuales me identifico. Y me explico. El salto cualitativo, que no cuantitativo, no está en su lado, en el del Estado, sino está en este lado, en el de la disidencia. El Estado, en el año 2015, que es la ley Mordaza, legisló aún más de lo mismo. De la ley Corcuera, que se ha hablado antes, que fue legislada 23 años antes. Y ha sido legislada después con una nueva vuelta de tuerca, que no hay que menospreciar, pero lo hace en un contexto social y político bien diferente al que se encontró la ley Corcuera, que fue en el año 92. Pareciera que ellos tuvieran claro el diagnóstico. La disidencia crece en cantidad y calidad, con una capacidad organizativa y una conciencia crítica, especialmente desde el 15M, que pareciera remontarles a ellos a la transición o a la Segunda República. Y sin embargo, su capacidad imaginativa y legislativa es tan limitada que ofrecen el mismo tratamiento desde hace 22 años. Ley de Seguridad Ciudadana. Pero un diferente diagnóstico no se cura con la misma medicina. Son incapaces de darse cuenta de que empezamos a ser inmunes a sus estrategias.
En los años 80-90, cuando nace la Ley Corcuera, estábamos ante la destrucción del tejido económico y social de este país, protagonizado por el PSOE cuando estuvo Felipe González en el poder. En la llamada pacífica transición de la sociedad civil, se echó a la calle, la sociedad civil se echó a la calle, pero una vez en el 78 que se aprobó la Constitución y especialmente una vez que el PSOE ganó las elecciones del 82 con mayoría absoluta, la disidencia mayoritariamente abandonó la calle, porque las aspiraciones de cambio se colmarían por vía institucional. La realidad fue otra. A toque de corneta, la antigua Comunidad Europea se destruyó el tejido industrial, la fuerza de los astilleros, la minería, la huerta valenciana. Llegaron las primeras reformas laborales. En pocos años España se transformó en un mero país de servicios. En el 86 entramos en la OTAN. Comenzaron tibiamente las primeras huelgas generales y hacía falta legalizar la autonomía e impunidad con lo que actuaban las llamadas fuerzas del orden. Y esto motivó la Ley Corcuera, en el año 92, que era heredera de la Ley de Orden Público del año 59. En el 95, paralelamente, se aprueba el llamado Código Penal de la Democracia, también en el PSOE. Y lo cierto es que en un periodo de política económica y social de tierra quemada, donde millones de personas cayeron en la desesperación, el debate social crítico en la calle fue poco más que simbólico. Aquí me alegro de que seamos todos de una generación, ya es suficiente como para acordarnos de esto. No hubo crítica social en la calle cuando se aprobó la Ley Corcuera. No olvidemos que la Ley Corcuera se ha aplicado hasta el año 30 de junio del 2015, desde el 92 hasta el 2015, y especialmente desde el 15 de junio de 2011 hasta su transformación a la Ley Mordaza, es decir, desde la ocupación de la Puerta del Sol hasta Ley Mordaza. Entonces miles de personas han sido víctimas de esa ley, multadas por ejercer derechos fundamentales, y de esto sabía mucho el 15M. ¿Qué ha pasado después de eso? Ha habido recortes sociales. En unos meses se ha aprobado la Ley de Seguridad Privada, de la que se habla poco también, la nueva Ley Mordaza, el nuevo Código Penal, y la crítica desde entonces es constante. La que no hubo a la Ley Corcuera en una situación mucho más complicada, la crítica ha sido constante. Miles de actos, y el de hoy, es un ejemplo, que reflejan la rigurosa disconformidad con los nuevos recortes y las paralelas leyes represivas, reuniones, debates, jornadas, asambleas, charlas, concentraciones, manifestaciones, acciones, hasta el punto de que han llegado determinados partidos a gobernar que quieren modificar en algún aspecto esa ley. Tanto en la calle como en las instituciones, todos los partidos del arco parlamentario, excepto los que aprobaron la Ley Corcuera, se obligaron a oponerse a la Ley Mordaza para no verse arrastrados por la nueva ola de pacífica disidencia. Si quieren modificar la ley, no es porque de repente se hayan convertido porque la Ley Corcuera la aprobó el PSOE, que era tan dura como esta, un poquito de tuerca menos. Es porque la ola que ha habido en la calle les ha obligado a realizar unos poquitos cambios. Grupos parlamentarios que habían aprobado leyes similares han guardado silencio durante años ante las mismas y ahora se mueven inquietos en sus sillas porque los gritos de las calles que están fuera del Parlamento los han traspasado. El PSOE desde el 92 hasta este año no ha modificado un solo artículo y ha estado gestionando el Poder Ejecutivo todos estos años. Y lo hace ahora. Y lo ha hecho porque el cambio ha sido abismal, pero no es el de ellos, sino el nuestro. Lo siento, yo me pongo el mensaje de las cosas van a estar peor que nunca. Creo en el discurso que le interesa al poder, el del discurso del miedo paralizante, el de la desmovilización. Creo sinceramente que las cosas están mejor que nunca. Cuando hablo de cosas, hablo de disidencia política a un sistema socioeconómico injusto y a un cambio por otro mundo que yo creo que sí es posible. Por primera vez estamos reformulando conceptos a los que les damos un significado bien diferente al que hasta ahora nos ha vendido el Estado. Para ellos el orden es la ausencia de debate. Para la ciudadanía es la sana y pacífica crítica a los excesos en el ejercicio del poder y la limitación a los derechos sociales y fundamentales. Para ellos lo público es el espacio para el comercio. Para la ciudadanía es el espacio para la asamblea, la creación, el crecimiento colectivo. Para ellos la seguridad
es la presencia policial, el aumento de multas, de detenidos, de presos. Para la ciudadanía, la seguridad es el pleno ejercicio de derechos fundamentales y el acceso a los derechos sociales más básicos, educación, sanidad, vivienda y trabajo. Para ellos, se deben de ceder espacios de libertad para tener más seguridad. Para la ciudadanía, ceder libertad implica mayor inseguridad. Para ellos debemos tener miedo a los revoltosos, a los delincuentes, a los pobres, a los inmigrantes. Pero la ciudadanía a lo que tiene miedo es a perder derechos arrancados tras muchos años de sufrimiento y sabe que solo la organización y el apoyo mutuo puede atemperarnos ese temor. En mi miedo mando yo, dijo el jornalero, y sabía que las monedas del cacique no le iban a quitar su hambre, porque el hambre del jornalero es de justicia, y en su hambre mandaba él. La ciudadanía sabe que la seguridad que aportan las leyes represivas no le van a quitar el miedo. La respuesta individual y colectiva es simple, coherente y rebosante de dignidad. Lo siento, señorito, no quiero sus leyes de seguridad. En mi miedo mando yo. Acabo de localizar tu artículo y lo leeré con pasión. Bueno, pues si queréis alguna pregunta, compartir alguna reflexión.